Hoy vamos a seguir estudiando la primera carta del apóstol Juan. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan y vamos a estudiar los 3 primeros versículos y también otros pasajes bíblicos que nos van a ayudar para mostrar la enseñanza central que vamos a estar desarrollando. En primera de Juan 4, 1 al 3, hay una enseñanza muy importante, muy actual para nuestros días. Lo primero que establecemos, o se establece, o se aprende en ese pasaje, es que debemos comprobar si un mensaje es de Dios. Debemos comprobar si un mensaje es de Dios. Hoy en general todos los creyentes dicen amén, amén, amén. Y por ahí en Centroamérica, si vieron en televisión, dice amén, amén, amén. Bueno, yo no los estoy criticando, son modalidades de aprobar lo que se está escuchando. Pero la gran pregunta es, ¿todo lo que se escucha en radio, en televisión, en internet, es realmente lo que la Biblia enseña? ¿O son enseñanzas humanas, torcidas, antibíblicas? En primera de Juan capítulo 4 versículo 1 leemos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando uno lee esta expresión, puede decir, bueno, ¿cuándo será eso que van a aparecer los falsos profetas? Mi querido hermano y hermana, este es el momento donde está saturado de falsos profetas la televisión, la radio, internet y muchas iglesias gigantescas, multitudinarias. Porque hoy parece que tiene mucho peso la popularidad, la fama. Cuando un pastor es famoso, no importa las tonterías que diga. Si él es famoso, eso vale, amén. No, Señor, lo que vale es lo que dice Dios en su palabra. No importa quién lo diga, lo que dice Dios. Así que vamos a analizar las 3 frases de este versículo 1 de primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. La primera parte del versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Es decir, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu Santo, ni porque use la Biblia. Satanás usa la Biblia. Usó la Biblia para tentar a Jesús en el desierto. Así que el hecho de que use la Biblia y diga que habla inspirado por el Espíritu Santo no es garantía. Hay que examinar qué es lo que dice. ¿Concuerda con la palabra de Dios? Ese es el punto. Actualmente escuchamos aberraciones teológicas, herejías teológicas. Herejía quiere decir un error gravísimo teológicamente, errores antibíblicos en forma alarmante. Antes uno le recomendaba a los hermanos, no se vayan a cualquier parte, no se vayan a cualquier lugar, pero hoy todos estos predicadores, ahí también los genuinos, pero todos estos predicadores vienen a casa, a través de la radio, a través de la televisión, a través de internet, así que estamos invadidos de predicadores. Qué lindo hubiese sido que todos fueran fieles a la palabra, pero hay muchos que no son fieles a la palabra, son falsos profetas, son falsos predicadores. Así que si no conocemos la Biblia bien interpretada, podemos ser engañados fácilmente, aún uno siendo un buen creyente, un buen cristiano. Cuando yo me convertí a Cristo en el año 1968, hace 48 años, no me convertí en una iglesia ni en una cruzada evangelística, sino en mi cuarto de soltero todavía. Entonces recibí a Cristo en mi corazón y produjo una verdadera revolución en mi vida. Y entonces tuve la necesidad de buscar una iglesia
que sea, decía yo, la verdadera. Y andaba buscando la iglesia verdadera en una denominación. Mucho más adelante, cuando entendí mal la palabra, me di cuenta que la verdadera iglesia no es una denominación. La verdadera iglesia de Jesucristo está formada por todos aquellos que nacieron de nuevo espiritualmente. Algo básico y fundamental para entrar al reino de los cielos. Jesús con Nicodemo le dijo: si no nacieres de nuevo, no podés ver, no podés entrar al reino de Dios. Así que cuando yo me convertí, escuchando un microprograma radial, anduve buscando dónde congregarme y tuve la desdicha, no sé, o tal vez la oportunidad de conocer dos sectas. Y comencé a asistir a esas dos sectas. Una, los adventistas. Otra, los testigos de Jehová. Me hicieron muchísimo daño, confusión. Después más adelante le voy a decir lo que es una secta. Se lo digo ya, una secta se diferencia de una iglesia cuando no acepta las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Cuando tiene su propio sistema de creencias. Y ahora le voy a decir algunas características de los adventistas. Quiero decirle algo más. Algunas denominaciones tienen nombre de iglesia, pero eso no las categoriza como para ser iglesia. Los adventistas del séptimo día, por ejemplo, se llaman ellos. O si no, los mormones, dice Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Así que no te confundas, hay muchas sectas que se hacen llamar iglesias, pero hay que ver qué creen, cuál es su sistema doctrinal, qué es cómo interpretan la Biblia. Así que yo caí como prisionero de estas dos sectas, me hicieron muchísimo daño, muchísimo, pero me salvé, gracias a Dios, de ser atrapada por estas sectas, por una cosa que yo te quiero motivar. Leía la Biblia continuamente, constantemente en oración, y muy pronto me di cuenta que ellos estaban enseñando cosas que no están en la Biblia, o la enseñaban en forma torcida. Entonces me pude escapar con la ayuda de Dios y no pertenecí ni a los adventistas ni a los testigos de Jehová. Y fui los sábados a los adventistas, los testigos de Jehová los jueves. Por ahí también empecé a ir a una iglesia. ¿Sabes la confusión mental que me produjo esto? Así que yo te aconsejo, si recibís a Cristo, busca una iglesia. Tené cuidado de no dejarte atrapar por las sectas. Así que hay otras sectas también religiosas, hay muchísimas, pero yo no las voy a mencionar a todas esta noche. Voy a mencionar a las más conocidas en nuestro medio. Por ejemplo, está los mormones, la iglesia de los mormones, iglesia de los santos de los últimos días. Fíjate que se llama iglesia, es una secta. Y la iglesia universal del reino de Dios, la iglesia universal, o pare de sufrir, una secta de las peores que hay en este momento. Y tiene gente, multitudes, pobrecita, engañadas. Ahora es difícil que un cristiano se deje atrapar por una secta. No es como en la época que yo me convertí. Porque ella escuchó muchas veces que los mormones son una secta, que la iglesia universal es una secta, que los adventistas, que los testigos de Jehová. Y entonces, por lo menos ya se pueden cuidar. En aquella época no me advertían y yo ingenuamente empecé a asistir a estas sectas. Así que ahora hay el peligro que acecha al cristiano verdadero, al que lee la Biblia. Son dos corrientes teológicas dañinas que está penetrando en el mundo entero en las iglesias cristianas evangélicas. Una de esas corrientes teológicas se llama el calvinismo. El calvinismo. Después te lo explico ya inmediatamente. Y otra es el neopentecostalismo. Son dos corrientes teológicas, casi que yo no le quiero decir teológica, sino más bien filosófica. Porque cuando uno se pone a analizar,
tiene más de filosofía y de herejía que de enseñanza bíblica. El calvinismo cree más lo que enseñó, los errores que enseñó Juan Calvino. De ahí viene la palabra calvinista, de la Reforma Protestante del siglo XVI. Creen más en los errores que enseñó Calvino que lo que enseña la Biblia propiamente dicha. Y hay supuestos teólogos, doctores en teología, que escriben libros basados en los errores de Calvino. Son los calvinistas. Y vos estarás diciendo, ¿tanto se equivocó? Sí, para Calvino, para los calvinistas, Calvino fue un héroe, fue un teólogo. Para mí, fue uno de los grandes herejes de la Reforma Protestante y que hoy pone en peligro de salvación la vida de muchísimas personas sinceras. Ya te voy a explicar en dónde está el peligro. Y otra corriente es el neopentecostalismo. ¿De dónde viene la palabra neo? Neo quiere decir nuevo, un nuevo pentecostalismo, que es una deformación o una degradación del verdadero pentecostalismo bíblico que nació en Pentecostés. La iglesia nació una iglesia pentecostal, creían en los dones y en la acción del Espíritu Santo, pero curiosamente los que rechazaron el pentecostalismo después se volvieron neopentecostales. Y realmente es lamentable las cosas que creen y que enseñan, y muchísima gente cree esas cosas que no son verdaderas. Por eso, queridos hermanos, volviendo al texto del apóstol Juan, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu y que incluso usan la Biblia mal interpretada, por supuesto. La segunda parte del versículo 1 de 1 de Juan 4:1, la segunda parte dice: sino probad los espíritus si son de Dios, probad los espíritus si son de Dios. Es decir, sométanlos a prueba para ver si realmente son de Dios. La tercera parte del versículo 1, la tercera expresión, dice: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, que actualmente, como dije, están predicando en las iglesias, están predicando en televisión. Hay especialmente un canal internacional donde el 99,99% son falsos profetas, en radio, en televisión, en internet, y la gente ingenua, amén, qué lindo, cómo habló fulano, y no tiene nada que ver con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Te digo más, es una de las características de los últimos tiempos. Es una de las características. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3 leemos: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejía, graves errores teológicos. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, sus prácticas vergonzosas, quiere decir, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y escucha bien lo que dice ahora: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios le va a pedir cuenta. Hoy se está detrás del dinero, las maratónicas, y hace pacto, y cuando mayor es tu dinero que pones, la bendición de Dios va a ser mayor. Absurdo, diabólico. Lo que Dios da no te cobra. De gracia recibiste, dad de gracia. Mira, si para ir a orarle a un hermano decir, ¿qué pacto? ¿Cuánto vas a pactar? $1,000, $1,500. Es un negocio absurdo de personas sinvergüenzas que no tienen temor de Dios. En otras épocas se vendían las bulas papales. ¿Qué quería decir las bulas papales? Era así, decía: si el tío Mengueche
era un pagano y ahora está en el purgatorio. No existe purgatorio, pero si vos pagabas una bula papal, la podemos sacar del purgatorio y llevar al cielo. Y la gente ponía y compraba bulas. Con eso se hizo la Capilla Sixtina. Era un negocio de los católicos. Se compraba las bulas y ahora, no sé si decir evangélicos, yo no sé, porque un evangélico no hace. Ahora se vende la gracia de Dios. ¿Vos querés que Dios te prospere? ¿Querés que Dios te bendiga? ¿Querés? Mandá, hacé tu pacto. Tomá, corre al teléfono, llamá y pactá. Cuando más grande es el dinero que mandás, más grande va a ser la gracia de Dios. Absurdo. Hacen mercadería de vosotros, dice la palabra de Dios. Y yo quiero hablar, hermanos, en forma clara, porque basta de permitir que los engañadores inunden la mente de mucha gente inocente. Yo por mucho tiempo fui muy cuidadoso, pero Dios me impuso, tenés que hablar de frente y la verdad y denunciar a estos falsos profetas. Entonces lo estoy haciendo. En segundo lugar, ¿cómo comprobar si un mensaje es de Dios? En 1 Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3 leemos: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Decía Juan hace 20 siglos. ¿Qué será en el siglo XXI? Está saturado el mercado de anticristo. Analicemos las tres frases de estos versículos y lo que significan. El versículo 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Quizás te resulta un poco difícil de entender esto, ya te lo voy a explicar. Es decir, en esto pueden distinguir quién tiene realmente el Espíritu de Dios, decía el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Todo profeta, predicador, maestro que reconoce que Jesucristo ha venido con cuerpo humano es de Dios. Extraño, pero ya te lo voy a explicar. La primera parte del versículo 3, la primera del versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Es decir, todo profeta, predicador, pastor, maestro que no reconoce que Jesús vino en cuerpo humano no es de Dios. Seguramente te estarás preguntando, pero yo no escuché de nadie que ahora alguien ponga en duda que Jesús haya venido sin cuerpo humano. Bueno, este no es un problema de ahora. Ese es un problema de la época en que el apóstol Juan escribía la carta. Cuando Juan escribió esta carta, había un problema con los gnósticos. Los gnósticos, de la palabra gnóstico viene la palabra gnosis, conocimiento. Ahora hay muchos gnósticos, los testigos de Jehová son gnósticos. Cuando más conocen el atalaya, el despertar, más salvos son. No se salvan por gracia. Por eso es que hay que buscar discípulos. Por eso es que hay que estudiar. Lamentablemente, herejías teológicas. Creían que el cuerpo humano era malo, los gnósticos, y todo lo material era malo, era pecaminoso, y que solo lo espiritual era bueno. Así que para los gnósticos, que empezaban a penetrar en las iglesias cristianas de la época del apóstol Pablo, decían que Jesús no pudo haber venido en cuerpo humano. No, porque el cuerpo humano es pecaminoso. Tiene que haber venido solamente en espíritu. Por eso negaban que Jesucristo haya tenido un cuerpo de carne y huesos. O sea, que haya venido en carne. Ahora estás entendiendo el tema. Que haya venido en carne. Creían que lo que veían era solo una apariencia de cuerpo. Y así enseñaban a muchos cristianos. Y se introducían en las iglesias, los gnósticos. Entonces el apóstol Juan
es inspirado por el Espíritu Santo para escribir y decir, los que enseñan que Jesús no vino en carne, que vino como una visión, no más que no tenía cuerpo de carne y hueso, no es de Dios. Pero eso no es aplicable a nuestro momento, era el problema teológico de aquellos días. Por eso Juan dice, todo el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Actualmente son otros los problemas teológicos muy graves. Uno, los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo. Dice que Cristo fue creado. Dice que Cristo, sí, es el Hijo de Dios, un gran profeta, pero no reconocen que Jesucristo es Dios. Dios eterno, creador del vasto universo, juntamente con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Pensé que iba a dar un grito de júbilo y decir, ¡aleluya! Sí, mi hermano, nuestro Señor Jesucristo es Dios, es Dios. Por supuesto, los testigos de Jehová no podían sostener esa doctrina, porque el Evangelio de Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, tergiversaron toda la Biblia y escribieron una Biblia, la traducción al Nuevo Mundo de la Santa Escritura. Esa es una basura, esa es una burla, esa es una tergiversación de la palabra de Dios. Y lo hizo la Wastover. La Wastover es la torre del vigía donde un testigo de Jehová no puede creer lo que dice la Biblia, sino lo que le dicta la Wastover a través de la atalaya y el despertar. Así es, hermano. Así es la cuestión. Así que ellos niegan la divinidad del Espíritu Santo, de Jesús, y la personalidad del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa, como una electricidad, como la fuerza de gravedad. Nosotros hemos estudiado hasta el cansancio que el Espíritu Santo se contrista, que el Espíritu Santo enseña, que el Espíritu Santo guía, que el Espíritu Santo es una bendita persona. Es Dios, no es una fuerza activa. Ellos, los testigos y los adventistas, niegan la inmortalidad del alma. Creen que cuando un cristiano muere, en el sueño del alma, queda dormido. ¿Y cuándo va a volver a la vida? Algún día en la resurrección. Pero el apóstol Pablo y otros en el Nuevo Testamento dice que cuando dejamos este cuerpo, salimos y vamos a estar a la presencia del Señor. Yo no me puedo ahondar en ese tema porque sería muy extenso, pero está saturado el Nuevo Testamento de enseñanzas de que el alma es inmortal. Nuestro cuerpo físico es mortal, pero el alma es inmortal. ¿Y por qué los adventistas y los testigos de Jehová creen esas cosas? Porque tuvieron un origen común. Los testigos de Jehová son un desprendimiento de los adventistas. Un día vamos a estudiar en más detalle lo que son las sectas dañinas y peligrosas. Así que niegan la inmortalidad del alma. Otra cosa que niegan, el infierno. Dicen que el infierno es un basural que está a la costa de Jerusalén, donde se quema la basura. Ellos nomás saben, el día que estén ardiendo en el infierno van a decir, había sido que era cierto, que existía. Jesús enseñó del infierno más que nadie. El infierno es real tanto como el cielo es real. Los adventistas aún viven bajo la ley, no viven bajo la gracia. La ley tuvo su función, pero llegada la gracia, dejó de funcionar la ley. Entonces quieren guardar los mandamientos, quieren guardar el sábado. Los 10 mandamientos nunca fue dado a la iglesia. Los 10 mandamientos fue dado al pueblo de Israel. Y la iglesia nunca guardó el sábado. Desde el comienzo se congregó en el día domingo. Pero vamos a seguir adelante. Los mormones creen que Dios el Padre, escucha bien, tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el nuestro, pero perfecto, e incluso utiliza sus miembros masculinos. Es vergonzoso y bochornoso lo que enseñan los mormones. Un día vamos a estudiar más a fondo. El fundador del mormonismo fue José Smith, que en su libro Enseñanzas del profeta José Smith, del falso profeta diría yo, pero así se llama el libro, en la página 427 dice
Dios una vez fue como nosotros ahora, es su nombre glorificado. Digo que si fueseis a verlo hoy, lo veríais en la forma de un hombre, así como vosotros os halláis en toda persona, la imagen y forma misma de un hombre. Mira lo que creen, que Dios originalmente era un hombre y finalmente ahora es un hombre glorificado. Bueno, hay muchas cosas. Ellos creen en la poligamia. Bueno, los que tienen más de una esposa dicen, yo me hago mormón. Bueno, Dios me libre. Y la Iglesia Universal comercia con la inocencia de la gente vendiéndole amuletos. Pedacito de sábana, pedacito de trapo, que la sal, que esto, el otro, haciéndole creer supersticiones. Y vos mirás en televisión el programa Pare de Sufrir y hay multitudes. Y acá llegó una persona un día que me dijo, pastor, yo quería comprar porque estaban vendiendo la camisa del pastor manchada en sangre. Le pusieron tinta roja. Y yo quise comprar el cuello y me dijo, eso cuesta 1.500 pesos. Si vos querés, te damos otro pedacito de la camisa, pero los puños de la camisa y los cuellos de la camisa son carísimos. Doña Blanca Conde ya partió hace unos días, pero ella vino y me dijo, yo estoy espantada de lo que escuché, no pudo comprar. ¿Para qué venden? Para que lleven a la casa como amuleto para que crean. Y vos mirás los cultos de la Iglesia Universal, hay que tocar el manto, hay que recibir el aceitito que trajeron de Israel y lo fueron a comprar en un supermercado. Hermanos, estamos frente a un momento histórico donde los falsos profetas y los engañadores están a la orden del día. Le enseñan a creer a la gente en supersticiones y otras tantas aberraciones. Pero algunos de los problemas teológicos muy graves del calvinismo son, presta atención, ¿quiénes son los calvinistas? Las iglesias no pentecostales. Son queridos hermanos, pero son calvinistas. Hay calvinistas de 5 puntos, son los hipercalvinistas y creen los 5 puntos. Hay otro de 4 puntos, otro de 3 puntos, pero lo que todos, aunque sea de 1 punto. Y yo te voy a mencionar cuáles son los 5 puntos del calvinismo. Creen que el hombre no tiene libre albedrío, que Dios decide salvar a algunos, no importa la voluntad humana. Yo le salvo a Juancito, pero a Pedrito no. Yo decidí en la eternidad pasada que Pedrito, aunque llore y se arrepienta, no va a ser salvo. Ellos creen que Dios elige arbitrariamente a algunos para salvarlos. Eso creyó Juan Calvino y eso se dispersó por el mundo. 2, creen que Dios elige arbitrariamente a algunos para que se salven y a los otros los desecha para que se pierdan eternamente. Vamos a suponer que yo no fui elegido. Me dio vida Dios para mandarme al lago de fuego por la eternidad. ¿No te parece una aberración? Eso creyó y enseñó Juan Calvino. 3, creen que Jesucristo no murió por todos los seres humanos, sino solamente por los que Dios escogió para que se salven. Nosotros aprendemos en la Biblia que Jesús murió por todos, pero el calvinismo enseña que murió por los elegidos. 4, creen que los hombres no se pueden resistir cuando Dios los llama para salvarlos. O sea, la gracia irresistible. Y yo me acuerdo cuando vino el joven rico y Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y el joven rico se fue libremente y siguió con su riqueza. No hay tal cosa como gracia irresistible. El hombre es libre de aceptar o rechazar el llamado de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es más que lógico. El sentido común, las escrituras. 5, creen que los salvos, este es el punto que creen casi todos los calvinistas. Y algunas iglesias pentecostales también están creyendo. Creen que los salvos son siempre salvos y que la salvación no se puede perder por nada al mundo. Y ellos nos llaman a nosotros herejes, ignorantes, antibíblicos, porque nosotros decimos, cuida tu salvación porque puedes perderla. Y eso creyó Calvino. Pero Calvino
El pobrecito no aprendió. Él aprendió de Agustín de Hipona, allá por el siglo IV, San Agustín. Y San Agustín aprendió de un filósofo griego que creía en la predestinación, un tal Platón, y que cristianizó la filosofía de un filósofo griego, la cristianizó. Bueno, no tengo que seguir. Me gustaría hacer una charla a fondo del calvinismo. Este es algo dañino. ¿Salvo? Sí, yo soy salvo. ¿Y si cae en pecado? No, pero yo soy salvo. ¿Y si justo morís y está en adulterio, fornicación? Pero yo soy salvo. Y uno de los mayores herejes de nuestros días, este es un calvinista, ultra calvinista. Dice que si vos te suicidas, vas al cielo, porque Jesús murió por tus pecados pasado, presente y futuro. Es verdad, pero Dios no perdona a menos que uno se arrepienta. Y yo me imagino, Dios perdóname por el crimen que estoy por hacer. Me estoy por pegar un tiro, así que de antemano te pido que me perdone. ¡Pum! Pego un tiro y Dios me recibe en gloria. ¡Absurdo! Absurdo, no es así, eso no es verdad. Algunos de los problemas teológicos muy graves del neopentecostalismo, la falsa teología de la prosperidad. La falsa teología de la prosperidad. 2, el engaño de los pactos con dinero para recibir favores, bendiciones y milagros de Dios. 3, las manifestaciones sobrenaturales, entre comillas, con caídas, risas y vómito santo. 4, el engaño de los diferentes niveles espirituales. Vos estás en un nivel, el otro en otro nivel. Había un querido hermano en esta iglesia que se fue a una reunión, le dije, pero vos podés estar en un nivel superior. Y se fue. Y ahora él es superior a todo. A tal punto está el nivel que él, cuando comen con los hermanos, él no come junto porque él está en un nivel superior. Él se va a otra mesita aparte con sus hermanos de sangre. Dicho, real, te puedo mostrar a la persona que está en esta noche acá, pero no voy a decir quién es, que me dice, mi hijo se va a comer aparte porque él se cree superior a sus hermanos. Niveles. Y vos vas a escuchar a los supuestos grandes profetas y apóstoles, nivel espiritual, falsedad, neopentecostalismo. 4, el engaño de los diferentes niveles, ya lo dije. 5, la antibíblica restauración del ministerio apostólico y profético con autoridad papista sobre sus súbditos. Las iglesias se tienen que someter a un apóstol. La iglesia tiene que someterse al Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Qué apóstol ni apóstol? Esta iglesia y toda verdadera iglesia tiene que estar sometido al señorío de Cristo. No le vamos a pagar a un apóstol y le vamos a dar valija de dólares. Y yo esta noche estoy denunciando públicamente estos engaños, estos embusteros, engañadores, espíritu de anticristo. Mientras se embolsillan millones de dólares, tienen a gente que hacen pacto y ponen todo lo que tienen, pobrecito. Ponen tu celular, ponen tu auto, ponen tu casa. Bueno, las prácticas esotéricas de multitudes que creen ciegamente sus engaños están en el ocultismo, hermanos. Eso lo escribió Wilkerson hace años, que en medio de las iglesias neopentecostales iban a surgir el ocultismo, el espiritismo. La carencia de base bíblica en los mensajes con malas interpretaciones de la Escritura. Cuando el apóstol Juan escribió su primera carta, la forma de comprobar si alguien era un mensajero de Dios o del anticristo era que si confesara que Jesucristo había venido en carne o no, es decir, si tenía un cuerpo de carne y hueso o era solo una apariencia. Eso era la forma de identificar en la época del apóstol Juan. Pero hoy no. En la actualidad, la forma de comprobar si alguien es un mensajero de Dios o del anticristo es hacer como los cristianos de Berea. Pablo y Silas habían estado predicando en Tesalónica, pero ahí se hizo un alboroto. Y en Hechos 17,
Versículos 10 y 11 leemos: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Era verdad lo que enseñaba Pablo y Silas? ¿Y cómo lo comprobaban? Escudriñando la palabra de Dios. La segunda parte del versículo 3 dice: y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Es decir, el espíritu del anticristo contrario a Cristo y que se opone a lo que enseñó Cristo. Ustedes han oído que este viene y en efecto ya está en el mundo, predicando a grandes multitudes, en iglesias, en cruzadas, en radio, en televisión, en internet. Conclusión: Jesús nos advirtió que vendrían falsos cristos y falsos profetas e intentarían engañar aún a los salvos. Si vos no prestás atención, podés ser confundido. Podés ser confundido. En Mateo 24 leemos: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. Dios le llama a todos. ¿Y a quiénes escoge? A los que libre y voluntariamente, con su libre albedrío, deciden aceptar y seguir a Cristo. Entonces Dios los elige como hijos suyos. Pero no es que Dios de antemano dice: a este sí, a este no, a este sí. No. Dios lo escoge como su hijo, aquel que libre y voluntariamente dice: Señor, yo acepto a Cristo y lo sigo hasta el fin de mis días. Y Dios tiene preparada morada. Un día vamos a hablar de la predestinación. Bueno, está predestinado el destino eterno de los que libre y voluntariamente se hicieron hijos de Dios, pero no es que Dios arbitrariamente predestina a alguno a ser salvo y a otro a ser perdido. La mejor defensa contra la falsedad y los falsos maestros es conocer la verdad. Para descubrir lo falso, estudia lo verdadero. Cualquier creyente que hace un cuidadoso estudio de la Biblia puede identificar la falsa doctrina. Que el Señor nos ayude a no ser engañados.